Nosotras somos alumnas de la normal número 3 de Nezahualcóyotl y actualmente estudiamos la licenciatura en Educación Preescolar. Nuestra materia es Lenguaje y Alfabetización. Las docentes en formación son García Cruz Laura del Rosario y Hernández Pequinto Alison Alexia. El grupo al que pertenecemos es segundo 1. Estamos en el tercer semestre de la carrera y nuestro docente del curso es Rubén Tobar Medina. Bueno, el título de este video es La alteración y análisis en el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Este video es hablar sobre la hipoacusia, sus características y cómo afecta el desarrollo de aprendizaje oral y escrito, además de algunas actividades que podemos llevar a cabo para ayudar a los niños o personas con esta discapacidad. Antes de comenzar, debemos de dejar muy en claro que las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refieren a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al individuo y presumiblemente debidos a una disfunción del sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo el proceso vital. Pueden manifestarse problemas en conductas de autorregulación e interacción social, pero estos hechos no constituyen por sí mismos una dificultad de aprendizaje, aunque las dificultades de aprendizaje se pueden presentar con otras condiciones, es decir, discapacidades, como déficit sensorial, retraso mental, trastornos emocionales severos o con influencias extrínsecas, como diferencias culturales e instrucciones insuficientes o inapropiadas. No son el resultado de dichas condiciones o influencias. ¿Qué es la hipoacusia? O también conocido como sordera parcial. Es la disminución de la sensibilidad auditiva. Esto afecta a uno y a ambos oídos y se puede presentar en diferentes tipos y grados. Existen 3 tipos de hipoacusia. La hipoacusia neurosensorial, que es el problema reside en los órganos del oído interno, vinculados directamente al sistema nervioso. La segunda es la hipoacusia conductiva. En la lesión se encuentra en el oído externo o en el oído medio, lo que impide detectar sonidos que provienen del exterior. Y la tercera es la hipoacusia mixta. Aquí se encuentran tanto en los órganos conductivos como en el sistema neurosensorial. Y bueno, también existen 3 grados o escalas de hipoacusia. El primero es leve. Aquí es cuando al paciente les cuesta entender el hablar o en espacios ruidosos. El segundo es cuando es moderado. Aquí puede que es difícil entender el habla sin una prótesis auditiva. Y la tercera es la hipoacusia severa o profunda, cuando el paciente necesitará prótesis auditivas o un implante. Síntomas de la hipoacusia se pueden presentar en diferentes edades, por lo que estos pueden variar. El primero puede ser percibir sonidos demasiado fuertes sin que en realidad lo sean.
El segundo puede ser la dificultad para seguir conversaciones cuando dos o más personas están hablando. El tercero puede ser la dificultad para diferenciar sonidos agudos entre sí. Luego puede presentarse el mayor entendimiento de las voces masculinas. También podemos mostrar la sensación de estar sin equilibrio o mareados, o la sensación de presión en el oído. Y por último, zumbidos constantes. Hipoacusia se puede dar por algunas causas o motivos. En este caso, uno podría ser la edad, que las personas mayores a 65 años tienden a perder un tanto el sentido del oído. Una puede ser también por el ruido, cuando estamos expuestos a situaciones o lugares comúnmente transitados donde hay mucho ruido, también puede ser una causa. Otra también podría ser por la herencia, esto ya es algo más de los genes. Y también se podría dar por infecciones o bacterias en los oídos. Podríamos prevenir la hipoacusia. La prevención se basa en evitar en la medida de lo posible los factores de riesgo. Esto también depende de la causa que lo origina, es decir, que si es de genética la prevención no será posible. Es importante evitar los volúmenes elevados para tener una higiene auditiva saludable. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento varía dependiendo del grado de la patología. En los casos donde es leve, el tratamiento convencional es la colocación de un audífono, pero para los casos ya más fuertes o profundos, se puede realizar un implante, que es de la conducción ósea que transmite el sonido a través del hueso del cráneo hasta el oído dañado. Es importante seguir las indicaciones de un especialista. Finales, la comprensión en el lenguaje y el habla es netamente relacionado con la capacidad auditiva. Entonces, una persona con hipoacusia tiene más errores en la pronunciación, determinando la discapacidad auditiva representa un déficit grande en el aprendizaje del habla. En caso de la hipoacusia, los docentes en el aula y especialistas en dificultades de aprendizaje tienden a realizar actividades que ayuden al niño a adaptarse a su entorno. Estos niños en la mayoría muestran curiosidad para palpitar los objetos, centrando su atención en los colores llamativos, las figuras que se mueven, fotografías e ilustraciones. Por dicha razón, es importante potenciar esta curiosidad, facilitando el aprendizaje, aprovechando los intereses y las habilidades del niño.
este caso les dejamos algunas actividades que se sugieren para fomentar el aprendizaje en los niños con la discapacidad auditiva. Una podría ser el acompañar con los signos e imágenes de la verbalización, estimular el lenguaje o una estrategia para emplear letras de canciones haciendo que el niño repita. Efectuar juegos con integración en la cual deba seguir indicaciones breves y participando de manera dinámica con los niños. Fortalecer los canales de la visual y el táctil, colocando objetos en las manos del niño para que sienta los movimientos y las texturas. Utilizar juegos en la computadora que sean sencillos, utilizar rompecabezas y estimular sus funciones cognitivas. En este caso solamente se sugieren más actividades que se vayan hacia lo visual o hacia el tacto debido a que tenemos una déficit en el oído. Entonces el niño no podrá prestar tanta atención, aunque también es importante el estimularlo para no excluirlo. En conclusión, la hipoacusia es una enfermedad que afecta al oído y de esta forma el niño se ve afectado o tal vez no tiene el mismo aprendizaje o la misma forma de aprendizaje que algunos otros niños dentro de su salón. Es importante que el docente, al momento de que detecte un tanto cuando el niño tiene déficit auditivo, que se lo informe a su autoridad para que de esta forma le puedan dar un avance clínico o un análisis clínico y el niño pueda ser tratado. En este caso, si se alcanza a detectar cuando es leve, pues se puede tener un método, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Pero cuando esto es avanzado, es hereditario, ya no se puede. Pero pues al final los especialistas lo deben de determinar y uno como docente en formación o como docentes no pueden hacer un diagnóstico de alguna forma.